Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Todos juntos, empezamos por el 19, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hasta ahí, hasta el 23 será. Yo tengo un problema y es que mi voz no proyecta. Entonces toca hacer mucho esfuerzo para que me podáis escuchar. Entonces cuando tengo que hablar mucho, tengo que predicar, lo que hago es que no canto. Canto muy bajito porque si no luego no tengo voz. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta vez se me ha olvidado. Entonces estoy cantando y ahora mismo ya casi que no tengo voz. Así que si me veis ya raspando al final, que casi no puedo hablar, me vais a perdonar. Pero bueno, recibiremos gracias yo para hablar y vosotros para poder entender lo que trate de decir. Aquí hemos leído que Pablo se hizo a un montón de culturas, a un montón de estilos de vida, a un montón de pensamientos, y eso es muy complicado, ¿verdad? Las culturas son muy distintas. Y vosotros me diréis, hombre, eso es obvio. Las culturas están creadas y además también crean un montón de elementos, como por ejemplo pueden ser la música, el arte como la pintura, arquitectura, la forma de ocio, el lenguaje, etcétera, etcétera. Todos estos elementos tienen normalmente la finalidad de transmitir algo. Todo quiere transmitir algo. Por ejemplo, vamos a hablar de la música. La música es seguramente el medio por el que mejor se pueden transmitir sensaciones y sentimientos. Entonces, la música clásica puede llevarte de un extremo a otro simplemente con cambiar una melodía. Pero seguramente la forma que mejor transmite las ideas son los libros, es la literatura, la palabra escrita, ¿verdad? Es la mejor forma para transmitir ideales, para enseñar, para culturalizar, ¿verdad? Y además también se edificaron muchas religiones a través de los libros. Y ya sabiendas de esto es que, por ejemplo, la Iglesia Católica en el siglo XVI, viendo la cantidad de libros que no estaban conforme a sus enseñanzas y conforme a su canon, hicieron un índice de libros prohibidos para evitar que nadie pudiese leer lo que ellos no querían que leyesen. Y entre ese índice de libros que se iba renovando poco a poco, estaban todos los libros de carácter protestante. Y dentro de ese índice, aunque parezca raro que la Iglesia Católica o que una entidad cristiana pueda hacer eso, prohibió las escrituras. Por ejemplo, traducciones como por ejemplo la de Lutero al alemán, o la que se hizo en 1569 por Cipriano de Valera, por Casiodoro de Reina al castellano, estaban prohibidos, no se podía leer la Biblia, no se podía transmitir. Y si tú tenías una Biblia, la podías compartir, la llevabas, ibas a la cárcel y posiblemente, como a muchos protestantes les pasó, también serías quemado en la hoguera. No se quería transmitir este tipo de ideales. ¿Por qué? Porque la palabra escrita es muy importante. Y una vez, yo leyendo un libro hace tiempo que acabó haciéndose bastante famoso, de hecho creo que está entre los 20 más vendidos o leídos de la historia, yo me daba cuenta que se repetía constante y continuamente, más que una frase es una idea. Y es, el universo, o sea, si deseas algo con todo tu corazón, el universo te lo va a entregar. El universo se va a unir para que tú lo puedas conseguir. Esa idea se mostraba una y otra vez desde el principio hasta el final del libro. Si tú quieres algo con todo tu corazón, al final, el universo, quiera lo que quiera decir con el universo, al final se va a unir para poder entregarte eso que deseas. ¿Y qué es lo que yo veo? Pues que en esta sociedad lo que más importa es satisfacer los deseos. Todo el mundo tiene ya no solo
la apetencia de, oye, pues esto me apetece, sino la necesidad de satisfacer un deseo. Si yo quiero algo, lo tengo que conseguir. Miraré de una forma, miraré la otra, se lo pediré a uno o a otro. Trabajaré, haré lo que haga falta para poder tener eso que quiero. Y normalmente en los países acomodados, pues, ¿quién no tiene, entre comillas, lo que desea o lo que quiere? Es muy sencillo, ¿verdad? La semana pasada hablaba con Buchi, ¿no? Es que hoy en día los niños están muy mimados, tienen de todo. Antes, pues se conformaban los niños con muy poquito, o siempre nos dicen nuestros abuelos. Yo cuando era joven o cuando era pequeño teníamos muy poco y éramos mucho más felices. Hoy en día los niños tienen casi de todo y a veces les cuesta, y quieren más y más y más. Pero eso está dentro del interior del ser humano. Buscar satisfacer los deseos, sin importar cuáles sean. El consumismo de hoy en día cada vez se extrema más, incluso ya en el sentido de la sexualidad. No importa cómo, con quién, cuándo, dónde, de la forma que sea, no importa. Simplemente, ¿qué es lo que importa? Que tus deseos y que tu satisfacción sea consumada. No importa nada. El ser humano está limitado por lo que queremos y no por lo que necesitamos. No nos importa qué es lo que necesitamos, sino qué es lo que queremos. No importa qué tengamos que hacer para conseguirlo. Es como un buffet en el cual podemos coger lo que queramos y lo que no queramos lo dejamos sin importar si es importante o es necesario o bueno para nosotros. Ese es el sentido de la vida de la persona de hoy en día, satisfacer ese tipo de deseos. Pero hay un problema. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si eso que quiero no lo puedo tener? Entonces ahí llegan las frustraciones, llegan los malos estados de humor, llegan incluso las depresiones, los chavales, ay, si no tengo la PlayStation 4, ya, no soy feliz, si no me muero. Todos mis amigos la tienen, yo soy un marginado social, que no tengo la última consola, ¿verdad? El estado personal, el estado del ser humano depende de lo que puede conseguir y de lo que no puede conseguir. Los niveles sociales, los estratos sociales se diferencian entre los que más tienen y más pueden conseguir, es decir, un mayor nivel adquisitivo, y los pobrecitos que pueden conseguir menos. Ahí es donde estamos, y también hoy en día los problemas de la crisis, ¿cuál eran? Las personas vivían por encima de sus posibilidades y al llegar la crisis han tenido que bajar tanto que se han pegado un tremendo golpe. La gente quiere tener y no van a parar hasta conseguir aquello que quieran, porque eso crea una dependencia, una necesidad del interior de la persona. Incluso puede llegar a crear heridas. Vuelvo a poner el ejemplo de los niños. Ay, es que tú cuando era pequeño no me compraste esto y todos mis amigos lo tenían. O tener siempre en pensamiento, ay, yo quiero esto, y mirarlo, ay, mira, mi vecino se lo ha comprado. Envidia, rencor. Esto es lo que nos ocurre. Nos evadimos finalmente de lo que realmente es importante y necesario, como puede ser la familia, o nuestra relación personal con Dios, o nuestro trabajo en el campo. Y el Evangelio que hemos descubierto tiene que ser esa meta y ese sentido en nuestras vidas. Y gracias al Evangelio es que nosotros podemos comprender cuál es la realidad del mundo. Tenemos que orar para ser llenos del Espíritu Santo y tener esos ojos espirituales, para poder ver realmente este tipo de aspectos. ¿Cómo está la sociedad? Incluso como hablábamos al principio, ¿cómo está el mundo? Podemos observar la música. ¿Qué mensajes trae la música? ¿Qué mensajes trae aquellos que hacen música? Por ejemplo, ¿o qué mensajes están en los libros de hoy en día? ¿Qué filosofías? ¿Qué tipos de pensamiento? Tenemos que tener los ojos espirituales para ver la realidad espiritual del mundo. Tenemos que saber también el estado espiritual de las personas. ¿Cuál es el problema de la persona? ¿Cuál es el problema del individuo? Del que tenemos al lado, incluso también nuestro propio problema. Todos tenemos el mismo problema, pero no todos tenemos la solución al problema, ¿verdad? También tenemos que tener ojos espirituales para conocer el problema espiritual de la persona. Y también tenemos que, a través del Evangelio, conocer cuál es nuestra meta. Vamos a preguntarnos, ¿cuál es la meta de mi vida? Podemos leer en Mateo 22, del 34 al 39, lo voy a leer yo, no os preocupéis. Mateo 22, del 34 al 39 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos, dos corrientes en las que tenemos que dirigir nuestra vida, tenemos que dirigir nuestro amor, que podríamos decir lo más importante de nosotros. Primero, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir? Lo más importante es Dios, tu relación personal con Dios. Y ya no solamente esa relación personal con Dios, todo el tiempo que tú personalmente y de forma intensa le dedicas a Dios en tus quehaceres, en tu mente, en tus oraciones, sino también, si tanto amamos a Dios, vamos a ocuparnos de lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? Pues el segundo mandamiento, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que tú realmente tienes más valor en tu vida? ¿Qué es aquello por lo cual tú no podrías vivir hoy? Una cosa, yo tengo la respuesta bien clara. Si yo no tengo el Evangelio en mi vida, si yo no tengo a Cristo, todo se va al garete, todo se va a pique. Mi vida carece de sentido y finalmente, espiritualmente, voy a morir. Entonces, si esto es lo más importante para mí, ¿qué es lo que yo le voy a dar a los demás? ¿Una PlayStation 4? ¿Pan? ¿Agua? ¿Ropa? Todo eso es importante y es necesario y también nosotros tenemos que hacerlo, pero lo más importante es que podamos compartirle el Evangelio a los demás. Esto significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no solamente vamos a hablar de ética y de moral, de no le pegues a esta persona porque le hace daño, no le insultes porque le ofendes, no le robes porque si no, eso está mal, y no estamos hablando solamente de ética y de moral, estamos hablando un paso más allá. ¿Qué es lo más importante? Que tú des tu vida para que aquellos que no la tienen puedan disfrutar lo mismo que tú. Tienes que dar tu vida por ello. Esos son los dos mandamientos que nos ha dejado. Lo podemos leer muy bonito. Sí, amar a Dios y al prójimo, qué bonito. Vamos a ser todos buenos. Pues vamos a ser buenos y vamos a dedicar nuestra vida. Para igual que dedicamos para nosotros mismos, para nuestros deseos, para nuestros apetitos, vamos a dedicarnos por los demás, para entregarles el Evangelio. La iglesia primitiva es un gran ejemplo de esto. Jesús lo tenía en mente. Primero, nuestra relación personal con Dios. ¿Qué es lo que les dijo? Esperad en Jerusalén. Tomad el mensaje y orad por él. Tranquilos. Primero, palabra y oración. Palabra y oración. Coge el mensaje y ora por él. Y luego, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ir al campo. Es decir, primero nuestra relación personal con Dios y luego nuestra relación social, en el sentido de evangelismo. Primero, la iglesia primitiva, lo vuelvo a repetir, cogiendo la palabra y orando por ella, pudieron tener las evidencias en el campo. Amando al prójimo, de la mejor forma que podían amar al prójimo, entregándoles el Evangelio. No eran personas que tuviesen mucho, incluso luego decían, luego dice el capítulo 2 de Hechos más adelante, que entregaban sus posesiones y lo repartían entre los que necesitaban. También había buena ética y buena moral, había buen corazón en ese sentido. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron? Ir y dar el Evangelio a todo el mundo. Y al final del capítulo 2 de Hechos, ¿qué es lo que dice? Y todos los días se iban uniendo a la congregación los que tenían que ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que por arte de magia iban entrando a la iglesia, que veían un cartel, y decían, nada, mira, vamos a pasar. No, todos los días había evangelismo, todos los días se hablaba de Cristo, todos los días las personas trabajaban en el campo. Por eso es que todos los días se van uniendo los que tenían que ser salvos. Porque todos los días los que estaban en la iglesia iban al campo a evangelizar, a sus familiares, donde ellos hacían la compra en el mercado, donde trabajaban, a todos los lugares, transmitían el Evangelio. Eso es lo que Cristo nos mandó y lo podemos leer en Hechos 1:8 y en Mateo 28, 19 al 20. ¿Cuál es el problema? Que nosotros que tenemos el Evangelio, a veces también nos cuesta disfrutar de él. El enemigo hace todo lo que tenga que hacer, todo lo que haga falta, para que tú no puedas escuchar del Evangelio, para que tú no puedas disfrutar de él, para que tú no puedas realmente tener el poder que el Evangelio, que Cristo te puede dar a través del Evangelio. Y esto lo podemos ver en cualquier lugar. En cualquier lugar lo podemos ver. En la sociedad, una sociedad en la cual lo religioso cae a un segundo o a un tercer plano, donde si tú eres cristiano te miran mal y se burlan de ti porque eso hoy en día ya está obsoleto. Si tú hablas de Dios, la gente, pues, aunque te acepte hablar de Dios, lo va a ver de una forma muy panteísta. Sí, Dios, bueno, el universo, ¿no? Como decía que había que leer en el libro.
Sí, el universo, la unión de los seres humanos, etcétera, etcétera. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros, o que la sociedad entienda que es oír Dios, o que es oír la religión. No podemos predicar el Evangelio porque la gente no lo quiere escuchar. No quiere tener esa respuesta. Y eso lo podemos ver. Hemos visto como la Iglesia Católica en el siglo XVI prohibía leer la Biblia, prohibía traducirla ni reproducirla. Y aunque hoy en día no pasa eso en España, pero pocos años atrás en China estaba prohibido, por ejemplo, hablamos de ese país, tener una Biblia. La gente tenía que, a lo mejor, recortar pedazos de Biblia, guardarlos y luego ir pasándoselos entre las personas de la congregación. Mira, te paso estos 2 capítulos, los lees y así los vamos, de alguna forma podemos leerlos de todos. Personas memorizaban capítulos enteros de la Biblia y luego los pasaban en papel y los iban entregando. O incluso también Biblias escondidas en el bosque o en el campo, para luego esconderte de noche. Gente que se levantaba a las 4 o 3 de la mañana, se iban al bosque y entre los árboles leían un poquito la Biblia, memorizaban algo y luego lo volvían a esconder, lo enterraban y lo iban a transmitir. Eso también pasaba en Corea del Norte. Tener que esconder Biblias en lugares tan inhóspitos como estos para alguna vez a la semana poder acercarse y jugándote la vida literalmente poder leer la Biblia. Y en China, por aquel tiempo, la década de los 60 en adelante, había un libro que todo el mundo tenía que leer, todas las escuelas se tenía que estudiar, incluso en lugares de trabajo también se reunían los trabajadores para aprender ese libro, se llamaba el libro rojo de Mao Zedong, ¿verdad? Todos más o menos alguna vez hemos podido escuchar algo parecido. Ese libro, dicen que es el libro más reproducido, el segundo más reproducido de la historia. 900 millones de copias, si quiero recordar, se habían distribuido de ese libro por todo China. Era obligatorio que todo el mundo leyese ese libro y aprendiese de él. Un libro hecho para transmitir una ideología, para transmitir una forma de pensamiento. Los que estaban de acuerdo con él, pues genial, disfrutarían. Los que no, pues tendrían que hacerlo igualmente. Y no podían leer la Biblia, no podían leerla, pero estaban obligados a leer otro tipo de literatura. Sin embargo, hoy en día la Biblia ha desbancado a ese libro, siendo el libro más reproducido entre 2.600 y 6.000 reproducciones. Es un abrigo muy grande, pero miles y miles de millones de reproducciones de la Biblia en cientos de idiomas. Y hoy en día China, un lugar en el que no se podía leer la Biblia, es el mayor creador de Biblias que hay en el mundo. Es decir, cómo el Evangelio, entrando en una cultura que a pesar de que fuese fría, fuese difícil, fuese complicada, en la cual el Evangelio puede surgir, incluso una prohibición, hoy en día es el lugar en el que más Biblias se hacen y más Biblias se exportan. El Evangelio es muy poderoso y nadie puede taparlo, sin embargo Satanás no va a parar de intentarlo. No te pienses que porque esto sea así, Satanás no va a intentar que tú no puedas disfrutar del Evangelio. No vamos a ser ingenuos. Sin embargo, seguimos en el mismo problema. A pesar de que tenemos el Evangelio y de que esto pues lo podemos comprender de una forma intelectual. Sí, es cierto, yo lo entiendo. Pero estamos en el mismo problema. Nos guiamos siempre por lo que queremos, por lo que nos apetece, y no realmente nos guiamos por el Evangelio. No todo lo que quiero me conviene, o en palabras de Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene o no todo me es de provecho. Podemos hacer muchas cosas que están aparentemente muy bien. Podemos cuidar de nuestras familias, podemos ayudar al hermano, podemos descansar, podemos tener ocio, podemos hacer lo que queramos. Todo nos puede ser lícito, pero nunca pongas nada por encima del Evangelio. Nunca pongas nada por encima de tu relación personal con Dios. Cristo tenía a los discípulos que le seguían de una forma plena, de una forma desinteresada. No tenían nada, no se llevaron nada consigo. Ay, no, yo voy a llevarme mi mochila y con mi ordenador, con mi teléfono móvil para conectarme, y me llevo a mi familia detrás porque sin ella pues me siento solo. No les importaba nada, simplemente seguir el Evangelio, seguir a Cristo. El seguimiento de Cristo, ¿qué es lo que tenía? No que tuvieses que rechazar todo, sino que no tuvieses que preocuparte de nada. Vamos a verlo de esa forma. Los discípulos no es que tuviesen que estar tristes porque no podían llevarse cosas que ellos querían, o porque no pudiesen ir a los sitios que les gustaba, o porque no pudiesen hacer todas las cosas que a ellos les apetecería hacer. ¿Qué es lo que ellos hacían?
Ellos podían disfrutar de no necesitar nada. No necesitaban nada. Todo lo que ellos realmente tenían que necesitar lo llevaban encima. Estaban con Cristo y todo aquello que surgía se iba solucionando. No necesitaban nada. ¿Por qué nosotros no podemos ser iguales? No digo que nos volvamos a un ascetismo ahora mismo arcaico como aquel entonces. No hace falta que tengamos que decir, ya voy a vivir sin luz, como los amis. Voy a vivir sin placer, sin ocio. No digo eso, digo que no tengas necesidad de todas estas cosas. Que te baste solamente en la gracia de Cristo y que te baste solamente en disfrutar del Evangelio. ¿Por qué tenemos que necesitar tantas cosas? Aunque no nos demos cuenta, vivimos de tal forma que el Evangelio siempre está en un segundo plano. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando sucede algo, ¿a qué es a lo que primero echamos mano para ganar tiempo? A orar, a leer la Biblia, al culto de tal día, el domingo. Siempre que sucede algo, lo primero que desaparece es nuestra relación personal con Dios o es nuestra vida cristiana en ese sentido. Siempre que queremos ganar tiempo es, bueno, no pasa nada, entonces no hago esto. O a veces directamente ni nos acordamos. Eso tiene que ser al revés. No tengo que adecuar el Evangelio a mi vida, sino tengo que adecuar mi vida al Evangelio. Tengo que toda mi vida, todo lo que tengo que hacer, tengo que adecuarlo al Evangelio. No al revés. No tengo que intentar encasillar mi vida de tal forma, de mirar el Evangelio, mi relación personal con Dios, mis tres sois. Todo eso no lo tengo que adecuar conforme yo soy, a mi agenda, a mi horario, a lo que a mí me apetece y lo que me gustaría hacer. Tiene que ser al revés. Yo voy a vivir mi vida de evangelista. Y a partir de aquí, a ver qué llega después. ¿Cómo voy a vivir después? Eso es lo que tenemos que hacer, poner todo lo demás en un segundo plano y realmente disfrutar de Cristo al 100%. No seamos esclavos de nuestros deseos y apetencias, como lo hace la sociedad. No seas un esclavo de lo que te apetece y de lo que quieras hacer. No te esclavices por lo que ahora mismo te llega o te apetece. No te esclavices por aquellas cosas que no puedes conseguir, por aquellas cosas que son difíciles. No te esclavices. Toma las riendas de tu nueva vida. Sé tú quien decidas cómo vivir. Sé tú quien decida qué hacer con tu vida, cómo vivirla. Toma la determinación de coger esas riendas de tu vida y entregárselas a Cristo. Pero en el sentido práctico de tu vida, de tu qué hacer, de tu vida diaria, sé tú quien diga, no, voy a ordenar mi vida de tal forma, voy a tomar esa determinación. Sé tú quien realmente puedas disfrutar de esto. En Proverbios hemos leído al principio en la lectura devocional que dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Es decir, sigue una meta clara, sigue hacia adelante, sigue ese camino sin mirar hacia un lado o hacia otro, incluso sin mirar hacia atrás, sigue hacia adelante. Y también dice al final, en el versículo 27, dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, no te desvíes. A veces parece que no pasa nada. Ay, bueno, pues da igual, si me dejo un poquito, pues, bueno, giro un poquito para este lado y ya Dios me reconducirá. Toma las riendas de tu vida y dirígete hacia un lugar y sé consecuente con ello. Hazlo con pasión, vive esa vida de evangelista hacia adelante sin estar mirando hacia los lados. Disfruta del Evangelio 100%. Toma la determinación de vivir por el Evangelio y no te desvíes. No te desvíes, no cambies de trayectoria. Que todos tus pasos se dirijan hacia la evangelización y que todas tus acciones tengan como meta disfrutar y cumplir el Evangelio. Vamos a disfrutar del Evangelio 100%, no al 50%, no al 75%, no te sientas poco capaz, no te sientas inútil, no te sientas que eso no es para ti, no te sientas incapaz de disfrutar del Evangelio al 100%, todos lo podemos hacer. Solamente toma la determinación y ser consecuente con ello. Disfruta del Evangelio y conviértete en un evangelista. Adquiere ese estilo de vida. Pero ¿cuál es el problema? Lo que llevamos hablando todo el rato. Yo tomo determinación, pero es que ahora no me apetece. Es que ahora me apetece esto otro. Es que ahora estoy bajo de ganas. Es que ahora tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo que hacer mucho. ¿Qué es lo que ocurre? No podemos esperar a que todo llegue por inspiración divina. No puedo esperar a que
yo sea un gran evangelista o que yo pueda vivir una vida muy ordenada y muy profunda dentro del Evangelio, así, de noche a la mañana, sin que yo tome ningún tipo de paso. Dios siempre toma la iniciativa para bendecirnos, tomó la iniciativa para crearnos, tomó la iniciativa para también salvarnos. Solamente, ¿qué es lo que hace? Ofrecértelo, pero tú tienes que levantarte y cogerlo. Me gusta mucho leer este versículo, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Dios te lo está ofreciendo, te está dando una promesa, vas a resplandecer. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que levantarte. Ay, es que no me apetece, es que estoy aquí me gustito, es que levántate y resplandece. Toma la determinación y toma las riendas de tu vida y ve hacia la luz, ve a resplandecer porque Cristo es una promesa que Dios te ha dado. Podemos ser disciplinados para el trabajo. A la hora de, somos puntuales para trabajar, somos eficientes, trabajamos arduos, trabajamos duro, queremos aumentar nuestro nivel adquisitivo también en el trabajo. Quiero ganar más dinero, quiero evolucionar, quiero crecer, quiero un puesto mejor. Los estudios, vamos a estudiar, pasamos horas estudiando en un lado o en otro, queremos sacar mejores notas, quiero esta carrera, la otra. En el deporte, todo el mundo ahora quiere tener un bonito cuerpo. Los gimnasios están a reventar, todo el mundo está musculado, todo el mundo está moreno. Estamos físicamente muy bien, todos queremos hacer deporte y somos realmente muy rectos en ello. Horarios, disciplina, ejercicio, estoy cansado, no importa, vamos a hacer deporte porque queremos tener un cuerpo sano. Todo esto que estoy diciendo está bien, incluso también, por ejemplo, la alimentación. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho alguna vez alguna dieta? O hemos dicho, a partir de ahora me voy a cuidar de tal forma y me voy a... ¿Quién no ha hecho esto alguna vez? Nadie. Estoy seguro que todos alguna vez, por lo menos una en nuestra vida, hemos dicho, voy a mejorar mi alimentación. Ay, quiero perder unos cuantos kilos para tener un peso correcto o para poder sentirme bien conmigo mismo. Y nos esforzamos y luchamos. Ay, me apetece comer esto, pero no puedo comer porque no es bueno para mí, tengo que hacer esto. O ay, es que ahora el chocolate, no es bueno el chocolate, o no es bueno mezclar tantos alimentos. O ¿cuánto nos hemos esforzado para conseguir una dieta? Pero sin embargo, en nuestro trabajo, estudios, deporte, dieta, todo en eso somos capaces de ser rectos, de ser disciplinados, de ser consecuentes, de ser responsables, pero no lo podemos ser conforme al Evangelio. Quizá hemos mal confundido muchas veces la libertad del Evangelio. Somos libres dentro del Evangelio. Y no tenemos que vivir siempre llorando. Ay, es que no consigo hacer esto. Ay, es que no puedo orar 3 veces al día. Pero hemos llegado al liberalismo de no importa nada. Dios me ama, yo estoy con Dios, estamos bien. Yo creo en Jesucristo, cuando me muera, iré al cielo. Y de pronto, bueno, pues si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Y si no, pues ya veremos a ver qué pasa. No quedamos tampoco en esto. Vamos a coger las riendas de nuestra vida y vivir una vida de evangelista. Al igual que nos podemos disciplinar y ser consecuentes en todo aquello que nos dedicamos, en todo aquello, todos los objetivos que nos marcamos en nuestra vida, como los tan comunes y también saludables que yo he dicho, ¿por qué no podemos hacerlo también en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no puedo ser consecuente en orar 3 veces al día? Si sabemos que todas estas cosas son lo más importante que yo puedo hacer en el día, si sabemos que esto es lo más importante para mi vida y para los que me rodean, si sabemos que Dios me ha prometido que yo voy a poder hacerlo y que yo voy a tener todas las evidencias en el campo, si hago estas cosas, ¿por qué no puedo ser consecuente en ello? ¿Por qué no, aquí no tomo las riendas de mi vida? Aquí lo que me apetezca, lo que me venga, lo que hoy en día pues me entre por los ojos. Ay, pues hoy sí, hoy no, me apetece y no me apetece. Vamos a de verdad disfrutar de ello, aunque a veces no nos apetezca, aunque a veces caigamos en la desidia espiritual que muchas veces caemos. Tenemos que ser consecuentes. Vamos a disfrutar de la vida de evangelista, aunque a veces nos pueda costar un poquito. No pasa nada, no seamos tampoco legalistas. No es legalismo. Es ser responsable con tu vida cristiana, es ser responsable con tu propia vida. ¿De qué importa que tú tengas un buen trabajo, unos buenos estudios, de que tengas un cuerpo sano y una buena alimentación, si tú no estás disfrutando del evangelio en tu vida? ¿De qué importa todo eso? Todo eso, mételo dentro del mismo lugar. Haz todo eso dentro del evangelio, pero primero, tu relación personal con Dios. Y me gustaría para terminar hablar un poquito de Pablo. Hemos leído al principio, en 1 Corintios, cómo Pablo era capaz de evangelizar a lo que fuese.
de cómo él dice, hacerse a lo que se tenía que hacer por causa del Evangelio. Su pasado no fue un condicionante, su pasado fue una plataforma. Y cuando digo su pasado también, todo lo que él tenía, su pensamiento, su cultura, todo no era un problema para poder hablar a otras personas de Cristo, de poder adentrarse en otras formas de cultura, en otros pensamientos y poder darle Evangelio. Tomó una determinación de vivir por y para Cristo y propagar el Evangelio. No solamente tomó una determinación, sino también fue consecuente en ello. Y gracias a que fue consecuente con esa determinación, tuvo las mayores bendiciones, las mayores respuestas y evidencias que tenemos en la Biblia posiblemente en cuanto a evangelismo. En cuanto a la historia, él pudo tener todas las respuestas. Y a pesar de las dificultades, de los problemas que él tuvo, de los ataques que Satanás le mandó, de lo que a él le hubiera apetecido hacer, de lo que hubiera querido, de lo que tenía ahí mismo las ganas, pues a mí me apetece ir a hacer esto. No, voy a vivir mi vida por el Evangelio. Y dentro del camino del Evangelio, yo disfrutaré de todo lo que Dios me dé. Vivir en el Evangelio no es malvivir, no es vivir triste, es vivir sin necesidad de todo lo que no puedes conseguir o de todo lo que tienes a tu alrededor. Y como dice las Escrituras, texto que lo he dicho muchas veces aquí, preocúpate del reino, en Mateo 6:33. Ocúpate del reino primeramente y todo lo demás te será añadido. No te preocupes de lo demás. Pablo disfrutó del Evangelio y tuvo grandes respuestas. ¿Queréis todos grandes respuestas? ¿Queremos grandes respuestas en nuestra vida? ¿O vamos a ser conformistas y conformarnos como estamos ahora? No seáis conformistas, coger vosotros las riendas de vuestra vida, que no sea la sociedad quien nos diga qué hacer y cómo vivir. Pablo pudo romper los límites emocionales, intelectuales, religiosos, personales, y pudo comprender que tenía que entregar el Evangelio a todo el mundo, sin importar qué y quién, sin importar lo que tuviese que hacer. Él se hizo de todas formas. Era como un evangelista camaleón, no le importaba, no vivía cuadriculado en su forma de pensar y en su praxis, vivía cuadriculado simplemente dentro del Evangelio. Eso es lo que tengo que hacer, ahí tengo que ir. ¿A quién tengo que evangelizar? ¿A los griegos? Pues como si fuera un griego. ¿Tengo que evangelizar a los romanos? Como si fuese romano. ¿A los judíos? ¿A los gentiles? No le importaba, él iba a todos los lados y toda su vida la acomodaba para darles el Evangelio. Por eso tuvo respuestas. Por eso nosotros no siempre tenemos respuestas. Y para concluir, tenemos que acudir continuamente a la base del Evangelio. No podemos continuar con el pensamiento de que ya lo conozco, ya lo he escuchado muchas veces, ya lo tenemos en el boletín detrás y sí, ya lo tenemos ahí. Quita ese pensamiento de tu cabeza, necesitamos profundizar en la base del Evangelio. Por eso es importante leer las Escrituras, meditar en ellas. Todos tenemos algún boletín. Hoy justo no ha habido boletines, pero todos tenemos un boletín. En la parte trasera nos encontramos el mensaje de salvación. Léelo, lee los versículos, memorízalo, que pueda eso realmente enraizar en tu vida. Que tú seas quien elige qué enraiza en tu vida y que no sea la sociedad quien enraice en tu propia cabeza. Sé tú quien decidas qué es lo que tiene que haber dentro de ti. No que te leas un libro y a través de la repetición de una idea, eso al final cale en ti. Sé tú quien decida qué hay dentro de tu vida. Con el Evangelio de la mano es que podemos ver con ojos espirituales nuestra vida y hacernos muchas preguntas. Oye, de verdad, ¿cómo estoy viviendo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que realmente afecta a mi vida? ¿Qué es lo que realmente me moviliza? ¿Me cambia de lugar? ¿Me descoloca? ¿O qué es lo que realmente hace que yo ande para adelante? Que yo coja coraje. ¿Qué es aquello que realmente hace que yo tenga pasión? ¿Qué deseos y apetencias tengo en mi vida? ¿Y realmente yo me dejo guiar por ello? Pablo, no vivía conforme a lo que le apetecía. Él disfrutaría de la vida en sí, pero no vivía conforme a lo que le apetecía. No vivía conforme a lo que la sociedad decía que él tenía que hacer. Pablo no vivía conforme a una sociedad, conforme a una cultura, él vivía conforme a Cristo. No necesitaba nada más que no fuese disfrutar del Evangelio en el campo, como dice al final. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Él quería ser copartícipe del Evangelio. Yo creo que todos tenemos
siempre la oportunidad de tomar una determinación y de tomar ese nuevo camino. Queremos ser copartícipes del Evangelio, queremos ser colaboradores del Evangelio, queremos ser evangelistas o no quiero ser un evangelista. Quiero vivir conforme a una cultura, quiero vivir conforme a un pensamiento, quiero vivir conforme a una corriente o quiero vivir conforme al Evangelio. Pablo se hizo esa pregunta y Pablo se la contestó. Y Pablo toda su vida la vivió hasta que murió por el Evangelio, sin importarte. Nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer la misma confesión que Pablo hace en este último versículo? ¿Hacerlo todo por causa del Evangelio para vivir siendo copartícipe de él? Que podamos durante esta semana tomar la determinación que creemos que tengamos que tomar y ser consecuentes 100% y poder cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro estilo de vida y sobre todo cambiar nuestra propia corriente espiritual. Señor, te queremos dar gracias porque a través de la palabra y a través de la libertad que también tenemos de poder leerla es que podemos escuchar el Evangelio, podemos comprenderlo y podemos ver que solamente a través de ti es que lo tenemos todo, Señor. Que no caigamos en la mentira de que necesitamos mucho cuando solamente te necesitamos a ti. Y que no necesitamos estar, tener o hacer, sino que realmente necesitamos vivir dentro del Evangelio y del evangelismo. Que podamos ser esos evangelistas como Pablo, que amoldando el Evangelio, que amoldando toda su vida dentro del Evangelio puedan ganar, Señor, el campo, nuestros vecinos, familiares, amigos, hermanos, nosotros mismos, que podamos ganar el campo solo para Cristo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.